Vamos a ver que me den la señal y entramos. ¿Listos? Ya. Vamos a darle palmas fuertes al Señor. Bienvenidos, redes sociales. Bienvenidos, fanpage de Facebook. Bienvenidos también a los que nos están viendo a través del canal de YouTube. Ya sabemos el manejo. Esos canales y todo esto son medios por los cuales nosotros siempre podemos tener la bendición de predicar la palabra del Señor. Y los que estamos acá, pues es una súper bendición estar juntos. Voy a dar este anuncio muy rápido. Nos quedan 2 semanas, si Dios nos lo permite, de tener un solo servicio los días domingos a las 10:30 de la mañana. A partir del 5 de noviembre, si Dios nos presta vida, vamos a tener 2 servicios. Uno a las 9 de la mañana, otro a las 11 de la mañana. La razón es porque el Señor nos está dando crecimiento, nos está dando la oportunidad de que ya no quepamos en un solo servicio, y esto es algo muy lindo, el hecho de que tengamos la oportunidad de partir estas 2 áreas para que podamos estar un poquito más frescos, que cuando tú vengas con tu familia no tengas que estar buscando de repente por allí algún lugar medio vacío. Esto pues va a ser mientras sigamos creciendo, y ahí el Señor nos va a dar más estrategias para ver qué podemos hacer, pero que lo hacemos en el nombre de Jesús. Le damos palmas fuertes al Señor. También, si Dios nos presta vida, en una semana, o sea, la última de octubre. Bueno, tengo que decir que la otra semana se recuerda que son sábados. Un detalle importante es que en cada mes siempre vamos a tener ese servicio de sábado, o sea que siempre vamos a tener un domingo libre para que usted pues tenga la oportunidad de ir a pasear y dar todo lo que usted quiere hacer con su familia. Pero este domingo 29 vamos a tener la oportunidad de tener a nuestro hermano Ronald Alcántara de Verbo Cobán en Guatemala. Él viene junto con un director de alabanza. Si Dios nos permite, vamos a tener una mañana de súper bendición. Va a ser el último domingo que vamos a tener un solo servicio a las 10:30. Así es que nos preparamos para que la gloria del Señor se mueva. Muy bien. Entramos al capítulo 7, la superioridad de Cristo ha sido nuestro tema principal de la carta a los Hebreos. Durante todos estos 6 capítulos anteriores, el Señor nos ha abierto en nuestro paradigma mental muchas cosas, hemos aprendido mucho. Yo quiero pedirte, si tú estás allí en el canal o en la fanpage, o si estás acá y te has perdido alguna, recuérdate que allí están grabadas. Solamente tú puedes ir al canal o a la fanpage y ahí vas a encontrar las prédicas. No tienes que pagar nada, lo único que tienes que hacer es abrirla, escucharla, y lo único que te vamos a pedir es que si te gustó le pongas una manita de like para que los sistemas computarizados de cada uno de estos canales pues funcionen de forma adecuada. La superioridad de Cristo. En el capítulo 7 vamos a hablar de el nuevo pacto de Cristo, que es mejor. Todo lo que Jesús hace es mejor. Así es que hoy le vamos a echar una mirada al pasado, con una acción de amor que ocurrió y honró en el futuro algo muy especial. ¿Se recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando y nos quedamos que íbamos a ver la siguiente en el capítulo de la siguiente semana? Y todos nos quedamos, bueno, va a ser interesante, porque nos quedamos con ese nombrecito que en la escritura, en el capítulo 6, en el último versículo que usted leyó, solo quiero que usted lo recuerde. Hebreos 6:20, dice la escritura: hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Solo debo de recordarte que
este versículo nos deja preparado todo lo que habíamos hablado anteriormente y lo que vamos a hablar a partir de hoy. Recordarte que Abraham hizo un pacto unilateral, ¿se recuerdan? Yo me paro acá de este lado porque así fue como se los expliqué. Unos animales partidos, uno de la parte de un lado derecho, la parte del lado izquierdo, un camino por el que el Señor hizo un pacto unilateral con Abraham, diciéndole que en él íbamos a ser benditas todas las naciones de la tierra. Hizo esto, hizo entrar a Abraham en un sueño profundo y fue el Señor solito el que atravesó por ese camino para hacer el pacto en una forma simbólica. Años después, cuando la Escritura nos habla que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario entró una sola vez y para siempre, atravesando el velo del lugar santísimo, lo hizo Él únicamente. Nosotros no tuvimos que hacer nada. Él nos dio ese pacto y ese pacto eterno es el que nos da a nosotros salvación y vida eterna. ¿Le dan palmas al Señor por eso? Ahora, quiero decirte, para ya introducir al tema, que todo esto que acabamos de ver fue en el capítulo 15 del libro del Génesis. Esto para que tú lo tengas apuntadito por allí. Pero un capítulo antes, no sé cuánto tiempo pudo haber pasado. Nosotros lo vemos en un capítulo. Pudo haber pasado una semana, un mes, un año antes de que ocurrieran las cosas. El Señor hizo algo en Génesis capítulo 14, versos del 17 al 20. Yo les pedí a mis hermanos sugieres que me hicieran el favor de tenerme estas pequeñas columnas que me van a servir para hacer como una pequeña frontera entre lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, vamos a poner esta otra de una vez. Ok, ustedes recordarán en la Escritura que ocurrió en el monte Sinaí, que Moisés recibió las tablas de la ley y a partir de ese momento se estableció una nueva línea que empezó desde Moisés y finalizó en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo vino para con nosotros. La ley se marcó en un establecimiento perfecto durante el tiempo en el que estuvo en funcionamiento, porque es la figura de nuestra conciencia. Si la ley no nos dijera que las cosas son malas, entonces nosotros no las haríamos. Entonces, antes de que ocurriera el establecimiento de la ley, hay un periodo de tiempo antes de Moisés. Entonces, este espacio de tiempo, vamos a ponerlo hasta como por aquí, espero no salirme de cámara, pero a partir de aquí estuvo Adán y nosotros miramos a Noé y vemos a Abraham. Entonces aquí, antes de la ley, ocurrió lo que vamos a leer en este momento. Vaya a Génesis, al capítulo 14, versos del 17 al 20. Yo quiero que usted lo lea. Vamos a utilizar la nueva versión internacional para nuestros queridos jóvenes y que lo podamos entender un poco mejor. Nos dice, cuando Abraham, vea cómo está escrita la palabra Abraham, porque allí en ese momento no había ocurrido el pacto que nosotros estudiamos ya. Abraham sin H. Hay un Abraham con H intercalada, que es el que marca la diferencia entre un Abraham antes del pacto y un Abraham después del pacto. No lo sabía, hoy se lo estamos enseñando.
Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. O sea, le salió un rey que era de una de las tierras que él había conquistado. Abraham había conquistado todas esas tierras con su equipo de trabajo. Era un ejército un poquito extraño porque era toda su familia, lo que en ese momento él tenía, sus esclavos y todo lo demás. Estos eran sus ejércitos. El versículo 18 entonces nos dice: y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras. Después de entregarle el pan y el vino, lo bendijo con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, bendiga a Abraham. Verso 20: bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Ahí vamos a terminar esta parte de la escritura para que entendamos algunas cosas muy, muy de importancia de recordarlas. Aún todavía no había sido el pacto unilateral y de repente sale un rey y un sacerdote. Tiene una característica: une dos tremendas unciones, autoridad. Es rey y es sacerdote. Dice la escritura que Melquisedec, rey de Salem, era un rey, y la palabra Salem es paz, para que usted sepa. Era también sacerdote del Dios Altísimo. Entonces tenía una doble figura. Era la figura del sacerdocio perfecto, porque la escritura nos dice en primera de Pedro 2:9, nosotros somos sacerdocio real, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor, somos un reino de reyes y sacerdotes. ¿Cuántos son reyes y sacerdotes? Amén. Entonces la figura de Melquisedec desde el principio nos está diciendo que trae consigo la figura del sacerdocio que nosotros como hijos de Dios deberíamos de haber tenido. Luego nos dice que en el momento en el que se presenta, le entrega la fórmula de los dos elementos que nuestro Señor Jesucristo los llama la figura del nuevo pacto en su sangre. Cada vez que nosotros celebramos una cena del Señor, ya sea acá en la congregación o en nuestra casa, nosotros recordamos la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. O sea que en el momento en el que Melquisedec le está entregando el pan y el vino, pareciera, para los que les gusta esto de las películas de Marvel, que en el multiverso de repente viene el Señor y hace que Abraham viva algo de lo que iba a vivir en el futuro. Porque lo que está sucediendo es que Melquisedec le dice: yo te estoy entregando lo que va a ser la figura del nuevo pacto unilateral en mi sangre, o sea, en la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace Melquisedec? Bendice a Abraham. Y cuando lo bendice con una tremenda y hermosa bendición. Paso a seguir, ¿qué es lo que Abraham hace? En agradecimiento a lo que está ocurriendo. Repita conmigo: en agradecimiento.
a lo que él está viviendo en este momento, acá, antes de la ley. El Señor viene y le pone en su corazón, y Abraham le entrega los diezmos de todo lo que él había ganado en esa guerra. Hermoso lo que el Señor nos está diciendo, porque antes de que fuera el sacerdocio arónico, antes de lo que nosotros tendríamos que entender de la ley, antes de ese sacerdocio, el Señor estaba poniendo un diezmo del corazón. Vamos a ver qué es lo que sucedía. Antes de todo esto, vaya a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y aquí vamos a ver algo que yo ya he enseñado muchas veces, y es algo demasiadísimo importante, muy fuerte, y lamentablemente aquí se muere el original del sacerdocio. Dice Éxodo capítulo 20, versos del 18 al 20. Nos dice: ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido de trompetas, de la montaña, envuelto en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés. Vea lo que le dijo el pueblo de Israel. Solo quiero recordarte, después de leer estas palabras: háblanos tú. ¿A quién le están diciendo háblanos tú? A Moisés. Háblanos tú, te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Y eso no era lo que Dios quería de ese pueblo. Si nosotros leemos cuidadosamente antes de que ocurriera lo de la ley, en el momento en el que se estaba dando esto, el Señor quería que nosotros tuviéramos un sacerdocio, la tierra completa. Pero principalmente a Israel le estaba diciendo que iban a ser una nación de reyes y sacerdotes. Les estaba diciendo: ustedes tienen toda la autorización para entrar al lugar de la presencia del Señor y hablar con Dios. Lo he dicho muchas veces: nadie en esta tierra puede hablar con Dios si no es sacerdote. Por eso levánteme la mano. ¿Cuántos son sacerdotes aquí? Le da palmas al Señor por eso. Iglesia, tú eres un reino de sacerdotes y gente santa. Pero aquí ocurre algo. El Señor les dice: preséntense, no hay ningún problema. Y cuando Dios comienza a hablar, vienen ellos y dicen: no queremos que Dios nos hable. Wow. Queremos que mejor Moisés nos hable de lo que Dios quiere que nosotros digamos. Aquí estamos ante la presencia del momento en el que el ser humano entregó la oportunidad de hablar con Dios a solas a otra persona adicional que se llamaba el sacerdocio arónico. Entonces, a partir de ese momento, el sacerdocio se convirtió en una figura. Dios vino y dijo: voy a dejar el sacerdocio levítico para que recuerden que en esta figura de la ley, en esta parte, durante todo este espacio de tiempo, yo les estoy dejando lo que ustedes deberían de ser. Hasta su servidor escribió un libro que se llama Somos Piedras Preciosas, para que en ese libro recordáramos las figuras de las 12 piedras que estaban colocadas en el pectoral del sacerdote arónico, y que nos diéramos cuenta que esas son las figuras de lo que nosotros debemos de ser cuando nos presentamos delante de su presencia. Ahora, ya habiendo leído toda esta parte que suena a introducción, pero casi que yo ahorita ya debería de dejar de predicar, porque ya está todo lo que nosotros tenemos que aprender. Sin embargo, vayamos y leamos Hebreos.
porque esta es la parte que nos va a enseñar muchísimo hoy. Leamos los 2 primeros versículos. Nos dice: este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham. Vea, ahí ya tiene la H, porque ya Abraham en ese momento ya era el hombre del pacto con Dios. Y salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Ya lo leímos. Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. O sea que Abraham en el Nuevo Testamento nos está diciendo que le entregó a Melquisedec la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, esto es, rey de paz. Leamos de una vez el versículo 3. No tiene padre, ni madre, ni perro quien le ladre. Ah, no, ¿verdad? Eso no dice. Ni genealogía, ni tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. Entonces yo tiemblo, mis hermanos, porque ¿saben qué es lo que sucede? Que ante nosotros, en el momento en el que Abraham regresó de la guerra, tuvo la oportunidad, al igual que Josué, al igual que Moisés, al igual que su nieto Jacob, de tener la presencia del Dios viviente, la presencia del Rey de Reyes, antes de haber sido encarnado y vuelto nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos que el Verbo eterno no era antes Jesucristo, sino que era el Verbo eterno, formaba parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando Él vino a la tierra, nos dice en Filipenses capítulo 2 verso 5, que tomando forma de siervo y condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte. Pero Jesús no fue creado aquí. Dios no permitió que Jesucristo fuera creado, porque Él es antes de la creación, Él es antes de la ley. Entonces, cuando Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec, la pregunta que te hago en este momento es: ¿a quién le entregó los diezmos? A Jesucristo. ¿Le da palmas al Señor por esto? Quiero que vayas a Isaías capítulo 9. Estos son versículos que yo añado a mi enseñanza para que los tengas así como que enriqueciendo las notas que tú estás tomando. Isaías capítulo 9, versos del 6 al 7, 1000 años antes de que Jesús viniera, Isaías dijo: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre de sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¡Wow! Melquisedec, príncipe de paz; Jesús, príncipe de paz. Él es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya identificado lo que nosotros estamos viendo en este momento, estamos en el capítulo 7, versos del 3 y 4, que ya leímos el 3, que nos está diciendo que Melquisedec no tenía genealogía y todo lo demás. Dice el verso 4: consideren, o sea, nosotros consideremos la grandeza de ese hombre, a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Es importante que nosotros entendamos de que Moisés acá estableció una ley porque habían principios que se comenzaron a dar a través de Abraham, que le dieron la oportunidad al patriarca de entender
que la grandeza del reino de los cielos tiene principios, tiene valores que si nosotros los cumplimos, vamos a obtener una cantidad de bendiciones aquí en la tierra. Tengo que añadir algo muy importante y lo digo desde redes sociales y a los que estamos acá. El diezmo que se estableció en el Antiguo Testamento antes de la ley no es un pacto. Nosotros no pactamos diezmos. Lo tenemos que tener bien claro. Nosotros entregamos los diezmos porque los hacemos por el amor que le tenemos al que nos entregó el pan y el vino. Nos dio la nueva forma del nuevo pacto en su sangre. Ese sí es el pacto. Entonces, tan grande que el Padre de la fe extiende sus finanzas en las manos de Melquisedec. Imagínese usted una persona totalmente desconocida, ya no lo está explicando la Escritura. Yo no sé si usted en este tiempo se atrevería a hacer esto, que de repente le salga una persona que ni conoce, no sabe ni quién es su mamá, ni su papá, ni nadie, ni nada de nada, y de repente viene él y lo bendice y usted viene en sus finanzas y dice: de todo lo que tengo, imagínese usted, de todo lo que tengo, yo vengo y te voy a entregar el diezmo, la 10ª parte. La pregunta es, ¿usted lo haría? Pues le cuento que nosotros somos hijos de Abraham. Y en el momento en el que el Señor del nuevo pacto dio la oportunidad de que le entregara el pan y el vino al hombre del pacto, que era Abraham, él mismo le enseñó a sus hijos a hacer lo mismo. Y le cuento que me voy a saltar, porque así está en la palabra, me voy a saltar a Isaac, porque no está escrito algo de que Isaac lo hiciera, pero sí está escrito que el hijo de Isaac, o sea, Jacob, a quien nosotros le tenemos por nombre bíblicamente Israel, él entregó de la misma forma los diezmos. Vaya a Génesis, en el capítulo 28, verso 14, y vuelvo a repetir estas palabras. Todo esto que estoy hablando está antes de la ley, antes de un diezmo de ley. Dice la Escritura: tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás del norte al sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Yo estoy contigo y te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad el Señor está en este lugar. ¡Wow! Y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió: ¡qué asombro es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y es la puerta del cielo. La mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre de ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento, ropa para vestirme, y regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Ahora le tengo que contar algo que
uno se queda pensando, ¿cómo? Porque resulta que cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, dentro de él, el que tenga oídos que oiga, dentro de él estaba Isaac, no había nacido. Y dentro de él, de Isaac, dentro de Isaac estaba Jacob. Y dentro de Jacob, estamos hablando dentro del mismo Abraham, allí estaban las 12 tribus de Israel, incluyendo la tribu de Leví. O sea que Leví le dio el diezmo al mismo Melquisedec dentro del vientre de su propio padre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, diciéndote: yo amo tus finanzas y anhelo que seas prosperado en todo. Leamos nuevamente y seguimos para ir avanzando. El versículo, capítulo 7, verso 5. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Como siempre y por variar, mis amados hermanos, en la iglesia de Cristo y en toda la humanidad, aunque nosotros le digamos a una persona que no tiene el entendimiento de dar, le digamos que debe de dar, le va a costar. Le va a costar siempre, porque nos va a costar despegarnos de lo material. Entonces, teniendo la oportunidad de que existiera un sacerdocio, entonces viene el Señor y a través del sacerdocio de Aarón viene y les dice: les voy a tener que dejar como ley para que ustedes recuerden que esto es algo que yo quiero que ustedes hagan. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la ley te dice que no debes de matar. ¿Ok? Si nosotros estamos diciendo que aquí la ley te dice no mates, significa que antes de la ley era malo matar, aunque en este momento no estaba establecido como ley. Ahora aquel que mataba moría. Ojo por ojo, diente por diente, y usted conoce la ley de Moisés. Entonces, por lo tanto, en el momento en el que Dios viene y establece una ley del diezmo, es porque la gente aquí en la China, siempre va a comenzar a decir: no, es que eso del diezmo, eso de estar dando como que no funciona. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos entendido el concepto real de lo que significa poner en las manos de un Dios todopoderoso lo que son nuestras finanzas. Nos va a costar muchísimo en muchas de las cosas, pero realmente nosotros en este tiempo no deberíamos de entender de que el diezmo es por ley. Entonces acá yo voy a hacer algo que te va a abrir en este momento todo el paradigma, porque si entendemos que el diezmo es por ley, ok, entonces quitemos la ley. Y entonces nosotros decimos: bueno, ya no hay ley. Entonces Melquisedec, la figura, comienza a caminar y atraviesa el velo y llega hasta nuestro Señor Jesucristo en la gracia. Y aquí en la gracia ya no tenemos la ley, sino que tenemos lo que el Señor nos entrega en nuestro corazón. ¿Quiénes están bajo la gracia? Ya no estamos bajo la ley. ¿Qué significa esto? No es que nosotros entonces ya podamos matar, no. Significa que aquella persona que está en la gracia ya no debería de estar pensando, por ejemplo, en mentir. Eso es lo idóneo. Pero como nosotros tenemos en nuestro ser esta naturaleza pecaminosa, el Señor viene y nos dice: bueno, si hay alguno que haya pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
¿Cuántos tienen a un Dios todopoderoso como su sacerdote en la presencia del Señor? Verso 6 en adelante dice: en cambio Melquisedec, que era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham. Vea, esto es importante que leamos los dos versículos juntos, porque el versículo 5 nos dice el diezmo de la ley. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, repita conmigo, en cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. O sea que aquí quitamos la ley y nos vamos directamente al que es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 7: es indiscutible. Léalo ahí en su Biblia. Indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, lo recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. ¿Y quién es el que se le da el testimonio de que vive para siempre? Jesús, como decía la alabanza, Yeshua. Amén. De que vive. Verso 9: hasta podría decirse, dice, que Leví, quien ahora recibe los diezmos. Estamos hablando de que la escritura de la carta a los hebreos estaba en el momento en el que todavía habían sacerdotes. Todavía en ese momento los sacerdotes estaban para recibir los diezmos, para hacer los sacrificios. Y el autor de la carta a los hebreos, desde el capítulo 1 nos está diciendo: cambie ya el paradigma, quite todo lo que tiene que ver con la ley, porque usted ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Por esa razón, el mediador del nuevo pacto, nuestro Señor Dios, Espíritu Santo, es el que está con nosotros todos los días, no los ángeles, porque los ángeles eran para la ley. Los ángeles están allí para los que van a ser salvos. Y le hago la pregunta: ¿usted va a ser salvo o ya es salvo? Ya es salvo, ok. Entonces déjenle a los ángeles a los que van a ser salvos. ¿Me entiende? En esta parte entonces el Señor nos da la oportunidad. Verso 10: ya que Leví estaba presente en su antepasado Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Mire, yo podría seguir hablando de los versículos desde el 11 hasta el 28, pero usted lo puede leer con todas las del caso. Pero yo quiero decirle estas palabras importantes. Tenemos que romper paradigmas, porque cuando nosotros comprendemos que hacemos de lado el aspecto legal, y cuando muchas personas han dicho, y lo voy a decir en cámaras, cuando muchas personas han dicho de que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, pues caramba, como que se comieron la carta a los hebreos y el capítulo 7 completo. Porque no nos damos cuenta de que en el momento en el que nuestro Señor Jesucristo está delante de nosotros y dice: hagan esto en memoria de mí, y nos entrega el pacto en su sangre, como lo decimos cada vez que tomamos la cena: este es el nuevo pacto del Señor en mi sangre. Hagan esto cada vez que se reúnan en memoria de mí. Debemos comprender entonces que mis finanzas en las manos del Señor son sumamente importantes. Y hay áreas de la Escritura que nosotros
podríamos decir, sí, pero es que están en la ley. Pero recuerde que la ley tiene que ver con nuestra conciencia obligatoria. Cuando nosotros no tenemos una conciencia obligatoria, amamos al Señor. Porque le hago la pregunta, ¿usted obedece por temor o usted obedece por amor? Y es que la palabra nos dice que los que somos sus hijos y los que lo amamos, obedecemos sus mandamientos. Y es que muchas personas nos dicen, entonces explíqueme cómo es esto. Porque los mandamientos del Señor sin la ley son lo que nosotros llamaríamos las tablas de la ley en nuestro corazón. Ya no tenemos necesidad de que nos digan, usted no cometa adulterio, porque el Señor nos dice a gritos a nosotros, ¿qué estás haciendo viéndole las piernas a tal? Carajo. Eso es lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros. Hablo como hombre, ¿verdad? A las mujeres pues no sé qué más les dirán, pero que les dice, les dice. Ahora, hay principios que la Escritura nos habla y yo quiero comenzar con Ageo. Ageo, en el capítulo 1, versos del 4 al 8. Ageo, para que usted lo sepa, es el profeta que estuvo en el momento en el que comenzaron a levantar el muro y levantar el segundo templo. En ese momento, ¿sabe qué pasó con el pueblo de Israel? Comenzaron a construir sus casas y la casa de Dios estaba abandonada. Y entonces viene Ageo y dice estas palabras. Y estas palabras vienen para cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre de su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre de su proceder. Vayan ustedes a los montes, vayan a trabajar, traigan madera y reconstruyan mi casa, y yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Y luego vuelve a repetir, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Yo diría en estas palabras, ay. ¿Sabe qué pasa? Que estas palabras no son solo para el pueblo de Israel. Sé que en este momento, y yo quiero que tú cierres tus ojos en este instante y pienses lo que está diciendo Ageo. Y la pregunta que te hago en este momento con tus ojos cerrados es, ¿no te está pasando lo mismo con tu salario? ¿No te está pasando lo mismo con tus finanzas? Que aparentemente tienes y de repente un día se disipa. Te metes tu salario dentro de tu bolsa y 2 días después se te acabó. Que tienes que estar acudiendo de repente a prestar dinero, que tienes que tener una situación tan difícil porque está arraigado dentro de tu corazón un espíritu de pobreza.
Y bendito Dios, estamos con nuestros ojos cerrados. Porque esto es un trato que el Señor hace entre nosotros. Y el Señor viene y nos dice: estás de esa forma porque tú quieres estar. Porque yo te doy a ti la oportunidad de tener los principios del reino de los cielos, y lo único que te he estado pidiendo durante todo este tiempo y no lo has querido hacer es: entrégame la 10ª parte de lo que yo te estoy entregando. Dios es nuestro socio más hermoso, porque Él nos da la oportunidad de que nosotros tengamos en nuestro ser todo lo que es de Él. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de la tierra y de todo lo que en ella hay. Sin embargo, Él nos dice: yo te lo estoy entregando porque tú eres mi mayordomo. Tú administras mis riquezas en la tierra. ¿Cuántos son administradores con sus ojos cerrados? ¿Cuántos son administradores del reino de los cielos acá en la tierra? Levante su mano. Si usted lo entiende de esta forma, entonces el Señor viene y hace un pacto de Dios contigo. Hace en este momento ese corazón en ti, no un pacto. Voy a repetirlo. No hace un pacto contigo, sino te dice: pruébame en esto. Y el Señor viene y te dice: lo único que voy a necesitar de ti es que me des la 10ª parte. Todo lo demás es tuyo. Vete a Malaquías, capítulo 3, versos del 10 al 11. Dice la palabra del Señor. Malaquías capítulo 3, versos del 10 al 11. Vamos a esperar que lo pongan en pantalla. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las puertas de los cielos y derramo sobre de ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta, dice en otra versión: reprenderé al devorador. Y te digo algo: nosotros no lo podemos reprender. Es Dios el que nos reprende al devorador. Exterminaré a la langosta para que no arruine tus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Óigame, iglesia, yo hoy quisiera, en el nombre de Jesús, que primero entiendas algo. Yo no te estoy obligando a que tengas el pensamiento de dar tu diezmo. Yo no te voy a obligar. Sin embargo, hoy acá en la reunión presencial, y lo que tú quieras hacer también allá en casa, yo voy a pedir a los ujieres que nos repartan los sobres para los diezmos. Es muy probable que vengas y digas: me agarraste sin nada hoy. Ahí está el simpe. Pero es que tampoco tengo en el simpe. Entonces solamente comprométete delante del Señor. Pero yo quisiera que el día de hoy, tanto en redes sociales como acá, nosotros podamos comprender algo que a mí me costó hacerlo. Yo lo he contado muchas veces, pero lo voy a volver a contar en poco y en corto. Al igual que tú, muchas veces a mí me tocó, junto con mi esposa,
Habíamos escuchado de que debíamos de diezmar y no lo estábamos haciendo de la forma adecuada. Llegó el momento en el que nosotros en nuestra refrigeradora la abrimos en un fin de semana y lo único que teníamos eran aquellos frijoles tiesos que cuando tú los agarras y los tiras hasta en la pared te abren un hueco. Estaban tan tiesos. Y aquellas tortillas que parecen ovnis, ¿verdad? Que están ahí metidas en la refri y era lo único que teníamos para comer. El Señor nos permitió que ese día llegara mi mejor amigo y ese día él llevó pollo y comimos, pero nos quedamos con ese sentimiento. Y hubo una persona de la iglesia que se quedó viendo nuestra pobreza. Estábamos pobres, pero no lo estábamos entendiendo. Las tarjetas de crédito hasta el tope y un montón de cosas que de repente nosotros hacemos por mantener el estatus. Y de repente viene esta persona y nos dice: ¿cómo estás con tus diezmos y tus ofrendas? Y yo tragué saliva. Le dije: no estamos haciéndolo de la forma adecuada. ¿Me permitís que ponga tu mano, que ponga mi mano en tus finanzas y te voy a ayudar a hacerlo? Y me enseñó a hacer presupuesto. ¿Y sabe lo primero que me dijo que tenía que hacer? Pon tu diezmo primero, de lo demás se encarga el Señor. Hasta la fecha, lo he dicho muchas veces, Ricardo y Patti no tienen el dinero libre de la iglesia. Ministerios Verbo nos asigna un salario. O sea que al igual que tú, nosotros tenemos un salario, el cual nosotros sabemos que cuando lo recibimos le entregamos todos los diezmos íntegros a la presencia del Señor. Y saben, nunca nos ha faltado nada. Y eso mismo hicimos con nuestros hijos. Y hablábamos aquí el viernes en la enseñanza que damos para la alabanza antes del ensayo. Oramos, tenemos un tiempo de adoración. Yo les decía, eso aprendió ese morenito que está ahí atrás de mí. Y no le ha faltado nada. Nunca te faltará, porque dice la escritura: joven fui y he envejecido y no he conocido justo desamparado, ni a su simiente que mendigue el pan. Abraham entregó el diezmo a Melquisedec, y Melquisedec era Jesús en ese momento, pero Abraham no lo sabía. En el momento en el que Melquisedec llega con nosotros y se presenta con nosotros, él nos dice: yo soy Yeshua, yo soy tu Dios, yo soy el que me presento y te entrego oficialmente hasta que yo venga el pan y el vino, para que tú recuerdes quién es tu Dios. A cambio de lo que Él hace, yo, y ponte de pie en este momento, a cambio de lo que Él hizo por mí, yo no voy a tener en este momento discusión alguna para decirle. Y si lo quieres hacer junto conmigo: Señor, a partir de hoy yo te entregaré mi diezmo, porque no es por ley, es por amor. Ministro, cierre sus ojos allí en este momento, y antes de entregar su diezmo, dígale a Él: mi amado es el más bello entre mi llanto.
tienes un sobre en tu mano. Si tú quieres hacerlo de una forma completa, hazlo. Si tú tienes en este momento la oportunidad de hacerlo en simple, hazlo. Si no trajiste en este momento ese diezmo, no tienes de dónde sacarlo. Tú puedes agarrar una moneda, ponerla en el sobre y decirle: Señor, me comprometo a hacerlo. Pero realmente te voy a decir estas palabras, y a ti que estás en redes sociales: pruebe al Señor en esto. El viernes fuimos a hacer nuestras compras, llenamos el carrito en el club de PriceMart donde vamos, y cuando paso por la caja me dicen: es tanto. Yo me quedé, no, y revisé la factura y no había ni que ellos me habían cobrado de menos ni me habían cobrado de más. Pero yo me traje mi mes de PriceMart a saber cómo, pero me cobraron una nada. Yo me quedé pensando: esto pasa. A mi esposa y a mí cuando utilizábamos el famoso gas propano, el tanquecito de gas nos tardaba un año, y decíamos: ¿y esto qué es? Como que es de chicle, o vas a ver qué, como de goma. El Señor te da la promesa: vas a comprar sin dinero. Pero que le estás diciendo al devorador en este momento es: hay en este momento quien te reprenda, porque yo ya en este momento no voy a tener esa miseria por donde anduve. Yo estoy en este lugar para entregarte lo que es tuyo. Y hay una promesa en este momento que dice esta alabanza, y muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros los que lo estamos dando. Dice: te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Pero eso no es nosotros a Él. Él nos está diciendo a nosotros: derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los encontrarás, vencerás en todos tus caminos. Y vamos a pasar a entregar esos diezmos, esas ofrendas, mientras estamos escuchando esa alabanza. Amén. Puede pasar al frente. Los que están ahí en redes sociales, gracias por estar con nosotros. Si quieres, en este momento ahí saldrá en redes sociales el número de Simpe. Puedes hacerlo. Que Dios te bendiga. Daré lo mejor del trigo, de la miel, de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios.